Muy buenas tardes, mis queridos amigos, hermanos. Bienvenidos a nuestro programa en esta tarde. Hoy daremos seguimiento a lo que hemos comenzado a estudiar acerca del libro de Apocalipsis. Pero nos da gusto nuevamente estar aquí con ustedes compartiendo la palabra de Dios. Gracias por sus comentarios, gracias por sus likes. Gracias por compartir nuestra página y gracias por unirte a nuestro eh, ministerio. Gracias por suscribirte. Estamos contentos que cada vez más familias, más personas se unen a nuestro ministerio. Y para nosotros es de gran bendición y de ánimo seguir adelante estudiando la palabra de Dios y compartiéndola con todos ustedes. Saben, uno, su servidor, es el más beneficiado cuando comparte la palabra de Dios con todos ustedes. Así que te toca a ti compartirla con alguien más para que tú seas el beneficiario de ese estudio de la palabra de Dios. Bien, ¿qué te parece si comenzamos con una oración y entramos de lleno al estudio de la palabra de Dios? Inclinemos nuestro rostro donde se encuentran y vayamos a Dios en oración. Padre bueno, Señor, en esta hora suplicamos tu Santo Espíritu, danos entendimiento y sabiduría para estudiar tu palabra. Todo eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, en esta tarde vamos a dar seguimiento al mensaje a las 7 iglesias. Ya estudiamos el mensaje a la iglesia, y le llaman la iglesia apostólica, la iglesia de los apóstoles, la iglesia de Éfeso. Ya estudiamos también la segunda iglesia que se le llama o le llaman la iglesia de la persecución. Es la iglesia de Esmirna. Y hoy vamos a empezar a estudiar la iglesia de la apostasía. Y es la iglesia de Pérgamo. Así que recuerda que cuando hablamos de iglesia, estamos hablando del periodo del cristianismo en esa época. Hoy nos toca estudiar acerca de Apocalipsis capítulo 2, versículo del 12 al 17. El estudio de esta tarde es un estudio muy interesante, muy desafiante. Así que de antemano vamos a dividir el tema en dos partes, en dos secciones. Es un tema largo. Las palabras que el Señor Jesús le escribe a la iglesia de Pérgamo es un poco largo y quisiera no saltarme a ningún detalle de este pasaje, ya que hay mucha información, mucho mensaje, mucha historia, mucho que tenemos que aprender nosotros como cristianos. Así que vamos a entrar de lleno a estudiar. Y te invito a que abramos la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Acompáñame al libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Si no tienes tu Biblia ahí, saca tu celular. Y si vas manejando, pues entonces lo vamos a leer por ti. Apocalipsis capítulo 2, versículo del 12 al 17, que es lo que cubre el mensaje a la iglesia de Pérgamo. Y dice de esta manera: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam,
que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, y pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita es escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Bien, es un mensaje, como te digo, un poquito largo, así que nos tomaría pues más de 2 horas, más de 1 hora, y no quisiera hacer este estudio muy largo, así que vamos a dividirlo en 2 secciones. Pero vamos a comenzar con el versículo 1. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Como introducción a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo es la continuación del cristianismo después de la iglesia de Esmirna. En otras palabras, estamos hablando que la iglesia de Pérgamo cubre desde el año 323 hasta el año 538 después de Cristo. Las 7 iglesias que estamos estudiando están localizadas o estaban localizadas en el Asia Menor, lo que hoy es Turquía. El significado del nombre de Pérgamo es un poco incierto. La mayoría lo traduce el nombre de Pérgamo como matrimonio mixto. ¿Por qué? Porque fue ahí, en esa época del cristianismo, en la iglesia de Pérgamo, cuando se introdujo el paganismo al cristianismo. Así que está interesante este estudio. Dirás, ¿cómo es que se introdujo el paganismo en el cristianismo? O sea que hoy en día hay costumbres paganas dentro del cristianismo. Bueno, tristemente sí. Pero no te adelantes, vamos a estudiar poco a poco y vamos a ir descubriendo con la historia, con la palabra de Dios, lo que Dios nos quiere decir acerca de la iglesia de Pérgamo, lo que le sucedió a la iglesia de Pérgamo, a los cristianos en esa época, y cómo hoy en día aún seguimos practicando eso mismo. Pero sigamos adelante. Sabes, la iglesia cristiana para ese entonces, en ese tiempo, la iglesia cristiana no era una religión, era una secta. Era una secta proscrita y perseguida. Ya lo sabemos, perseguida. Y de esa situación, de ese estado de secta, de iglesia perseguida, pasó de ser una iglesia perseguida, de ser una secta, pasó a ser una religión cristiana, una religión ya no perseguida, sino admirada, respetada, con popularidad, con poder, hasta llegar a ser la religión oficial del Imperio Romano. Al punto que llegaron de ser perseguidos a ser perseguidores de los cristianos. Dirás, ¿cómo estuvo eso? ¿Sí?
La historia, yo no lo digo, la historia misma nos dice que la iglesia cristiana persiguió a los mismos cristianos porque no creían las doctrinas que ellos enseñaban. Y al que se levantaba, los mataba. Pero bueno, esa es otra historia que más adelante vamos a llegar al punto que vamos a estudiar. Dice el versículo 12. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto. Bueno, ya vimos en el capítulo 1 quién es esta persona que tiene la espada aguda de 2 filos. ¿Quién es? Nuestro Señor Jesucristo. Así es nuestro Dios. Y la espada aguda es la palabra de Dios, es la justicia de Dios. ¿Cómo sabemos que la espada es la palabra de Dios? Bueno, yo te voy a invitar a que vayamos rápidamente, me acompañes al libro de Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Hebreos capítulo 4, versículo 12 dice de esta manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma, el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Ah, querido. Entonces, ¿qué quiere decir cuando Jesús les dice aquí en el versículo 12? El que tiene la espada aguda el que tiene la espada aguda de 2 filos. Ah, lo que les quiere decir es que el que les escribe es Dios, es Jesús. El que puede solamente leer los pensamientos tuyos y míos. El que sabe la intención del corazón. Sabes, como te lo dije anteriormente, Satanás no puede leer nuestros pensamientos, pero Dios sí puede. Y aquí dice, aquí nos recalca nuevamente, el que lee los pensamientos, el que lee las intenciones del corazón, ese les escribe. Una característica más de este pasaje es que a todas las iglesias que le escribe, les comienza parte de la introducción, les dice, y escribe el ángel, yo conozco tus obras. A todos les escribe y les dice, yo conozco tus obras. Mira, el mensaje de Esmirna, yo conozco tus obras. Pérgamo, yo conozco tus obras. Éfeso, yo conozco tus obras. A todos les dice, yo conozco tus obras. Y en Pérgamo también le dice, yo conozco tus obras. Versículo 13, yo conozco tus obras. Ah, como Dios conoce nuestros pensamientos, nuestro corazón, también conoce nuestras obras. Él conoce todo de nosotros. Y Él conoce todo de su iglesia. Los problemas que pasan, las situaciones, los conflictos, las intenciones. Dios conoce todo de su iglesia. Así que si hay problemas en tu iglesia, no te preocupes. Dios conoce todo de su iglesia. Versículo 13 dice, yo conozco tus obras. ¿Y dónde moras? ¿Dónde? ¿Dónde está el trono de Satanás? Ay, qué palabras tan duras. ¿Dónde moras? ¿Dónde está el trono de Satanás? Ahí moras tú. A continuación vamos a ver
¿por qué Jesús le dice a la iglesia de Pérgamo que viven, que moran, que la iglesia reside, que los cristianos de esa época viven donde mora Satanás, donde está el trono de Satanás? ¿Por qué le diría eso? ¿Por qué le dijo eso Jesús a la iglesia de Pérgamo? Bueno, vamos a descubrir entonces. Pérgamo se conoció en el año 29 antes de Cristo. ¿Por qué? Por ser la sede del primer culto rendido en vida a un emperador. Y este fue Domiciano. ¿Sabes? Cuando se hablaba de Augusto, Augusto César, Augusto Domiciano, Augusto César, Augusto, y pone el nombre del emperador. Lo que se refiere a Augusto es que es el emperador, es el mero mero, la máxima autoridad, el emperador. Después sigue el César, una posición más abajo del emperador. Así que Domiciano fue emperador. Y a este emperador Domiciano, él exigía ser adorado como Señor y Dios. Y al que se negaba a hacerlo, lo mataban. También en Pérgamo se construyó un templo dedicado a la adoración en conjunto con la diosa Roma. Esta diosa era la personificación del espíritu del Imperio Romano. Pero eso no es todo. Pérgamo era también la capital religiosa del Asia Menor. Era el centro de las religiones de misterio. Y dirás tú, ¿y eso qué es eso de misterio? Bueno, estas eran religiones que practicaban unos ritos de iniciación para un nuevo miembro. ¿Sabes? Hoy en día hay algunas, entre comillas, iglesias cristianas que tienen sus ritos de iniciación para poder ser miembro de esa iglesia. En aquel tiempo, las iglesias de misterio, las iglesias que practicaban algunos ritos, a eso se le llaman iglesias de, grupos de misterio o iglesias de misterio o misterios, porque no publicaban, no compartían ritos que se hacían muy personales para poder ser miembro de esa secta o de esa religión, si le puede llamar así. Otra cosa interesante vemos aquí es que en Pérgamo se practicó la adoración a la diosa Isis. La diosa Isis era la diosa de los egipcios. Era una maga poderosa, esposa de Osiris, el dios de los muertos, y madre de Horus. Su culto fue tan popular que se extendió por todo el imperio romano. ¿Sabes? En aquellos tiempos los romanos adoptaban muchas prácticas paganas para los romanos. Por ejemplo, adoptaron mucho prácticas y teologías y costumbres de los griegos, de los egipcios, de los persas, de los babilónicos. Así que todo revuelto, una mezcla, se juntó en Roma. Y en Roma se practicaba todo eso. Pero eso no es todo. En Pérgamo hay un templo que se le llama el Templo de Pérgamo. Y fue construido alrededor del año 170 a.C. Y se levantó con la función de servir como edificio conmemorativo
que ensalzaba a la ciudad de Pérgamo. Pero eso no era lo interesante ahí, sino que servía como altar donde realizar los sacrificios en honor al dios Zeus y a la diosa Atenea. Hoy en día hay ruinas en Pérgamo, que hoy es Turquía. Hay ruinas en Pérgamo de este espléndido, grande templo a Zeus. De hecho, estaba mirando las noticias que en Alemania, los alemanes construyeron una réplica de este grande templo de Pérgamo. Si tú vas a la página de Google y le pones templo de Pérgamo en Alemania, va a salir un museo donde está una réplica del templo de Pérgamo. Bueno, estos son algunos solamente lugares, ritos, costumbres, personas que se deseaban ser dioses. El emperador Domiciano quería ser dios. Después las prácticas paganas con idolatría, otros dioses. O sea, Pérgamo, había mucha idolatría en Pérgamo. De un lado, del otro, por el otro, había mucha idolatría. Tú podías venir de Egipto y había un lugar donde tú como de Egipto podías adorar a tu Dios. Si venías de Persia a Pérgamo, había un lugar donde podías ir a adorar a tus dioses de Persia. O si venías de Siria o de Grecia, había lugar donde podías tú adorar. Había muchos altares en Pérgamo para adorar a los dioses paganos. Así que es muy apropiado este título que Dios le da y dice, ¿dónde moras? Donde está el trono de Satanás. Adorar a estos dioses. Estás adorando a Satanás. ¿Me explico? ¿Me entiendes? Detrás de la cortina, el trasfondo de adorar un Dios, de adorar una imagen, de adorar una estatua, de adorar algo. El trasfondo de eso es la adoración a Satanás. Es el paganismo. Mira, acompáñame al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Y vamos a leer del versículo 19, 5, versículo 19 al versículo 21. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Wow. O sea que el que practica hechicería, el que practica brujería, no heredará el reino de los cielos. Pero también dice al principio, los que practican el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lascivia, tampoco andarán en el reino de los cielos. Qué interesante. Todo esto que menciona el pasaje es abominación para Dios.
y no van a entrar en el reino de los cielos. En otras palabras, no se van a salvar. Por eso es que Dios aborrece la idolatría. ¿Por qué? Porque es una adoración a Satanás. Y al único Dios que tenemos que adorar y es digno de adorar es nuestro Dios, Jehová Dios, Jesucristo. Él es el único digno de adorar. Pero quizás tú me preguntarás en esta tarde, bueno, pero ¿qué tiene de malo adorar a una imagen? ¿Qué tiene de malo de adorar una figura? ¿Qué tiene de malo de adorar? No estoy diciendo que adoro a Satanás. ¿Sabes? Para el paganismo no tiene nada de malo, porque es su Dios. Ellos creen que es su Dios. Ellos creen que ese Dios hace milagros. Para el paganismo no tiene nada de malo, pero para nosotros como cristianos, tiene mucho que decir. Sí es un gran problema, porque sabemos que lo que estamos adorando no es más que simple adoración a Satanás. ¿Por qué te digo esto? El único que hace milagros es Dios. Escucha bien, el único que hace milagros, verdaderos milagros, es Dios. Y el que falsifica los milagros de Dios es Satanás. Todas esas deidades paganas que llevaban a Pérgamo santos, imágenes, digo santos porque para ellos eran santos, eran dioses, eran algo grande, eran algo apartados. Cuando la palabra santo significa apartado para un uso específico, apartado del mundo, apartado para algo. Y estas imágenes apartadas para adorarlos, todas esas imágenes que ellos llevaban, estatuas, figuras de oro, de barro, de madera, de yeso, de cemento, cualquier imagen, estatua o santo, como quieran llamarle, no tienen poder. Escúchame bien, querido familia, amigo, no tienen poder. El único que tiene poder para hacer milagros es Dios. Pero Satanás usa esa idolatría pagana y hace milagros también. Y a veces ellos decían, mira, adoré al dios Tamuz de Babilonia, a mi dios Osiris, Isis, mi diosa Istar, y me hizo un milagro. Esos milagros no eran de Dios. Esos milagros eran de Satanás. Satanás también tiene poder para hacer milagros. Claro que sí. También tiene poder para hacer milagros Satanás. No creas que no. Claro que sí. Mira, te voy a invitar a que vayamos a Éxodo. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20. Y te voy a llevar a un pasaje en el cual vamos a ver por qué Dios no quiere que adoremos imágenes santos. Aunque sea para Dios, Dios no quiere. Éxodo capítulo 20.
Éxodo capítulo 20. Dame un segundo. Dame un segundito, se movió aquí, se me movió. ¿Qué? Éxodo capítulo 20, versículo 3 al 5. Dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este pasaje está hablando de los mandamientos de Dios. Aquí Dios le está dando a Moisés los mandamientos para que se los comparta al pueblo de Israel y sepa conducirse cuando llegasen a Canaán. ¿Sabes? Dios de antemano sabía el corazón, como te dije al principio. Él sabe, Él lee el corazón, Él lee la mente y los propósitos y las intenciones del corazón. Y Dios sabía que Israel podía perderse en el camino y querer adorar a otros dioses. Y por eso les deja en claro: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Esta es la ley de Dios, los mandamientos de Dios, una ley que es eterna, que siempre ha existido. Como Dios ha existido siempre, la ley siempre ha existido. Y aquí les escribe, ¿te das cuenta? A Dios no le gusta, ni aun que digas, pero voy a adorar a Dios con una imagen. No, aquí está bien claro: no te harás imagen ni ninguna semejanza. A Dios hay que adorarlo, como dice el pasaje, en espíritu y en verdad. De corazón, con humildad, con sinceridad. Así hay que adorar a Dios. Ahora, hay muchos pasajes en la palabra de Dios en el cual nos insta a no adorar a imágenes. Te digo esto porque el pasaje, lo que le pasó a la iglesia de Pérgamo, que estamos ahorita descubriendo, es que había mucho paganismo. Y Jesús le escribe a la iglesia de Pérgamo porque va a suceder algo que cambiaría al mundo cristiano a causa del paganismo que había en Pérgamo. Así que estamos poniendo las bases para que comprendas, cuando lleguemos al punto, comprendas de dónde y por qué proviene todo ese paganismo. Vamos a otro pasaje interesante que habla acerca de las imágenes, de no adorar imágenes. Isaías, capítulo 44. Acompáñame al libro de Isaías. Isaías, capítulo 44. Dame un segundo. Isaías, capítulo 44. Yo te aconsejo que leas del versículo 9 al versículo 20. Isaías, capítulo 44, del versículo 9 al versículo 20. Pero por causa del tiempo no vamos a leerlo todo. Sabes, antes de leerlo, en aquellos tiempos creían que las imágenes hacían milagros. Y por eso las adoraban. Si no, no las adoraran. Si las imágenes no les hacían milagros, yo no creo que tú las ibas a adorar. Bueno, ellos creían que las imágenes, sus dioses paganos, les hacían milagros. Aunque ya como te dije, Satanás era el que hacía los milagros.
¿Cómo podemos saber que las imágenes talladas de madera, lo que sea, no hacen milagros? Porque yo he escuchado muchos que dicen, mi, mi tal Dios me hizo un milagro, voy a ir a llevarle un presente, voy a ir de rodillas tanto lugar, tanto tiempo, como agradecimiento a mi Dios, o a mi santo, o a mi imagen, a lo que quieras. Escucha bien, con mente abierta. No estoy criticando a nadie, ninguna denominación cristiana. Estoy diciendo solamente lo que la palabra de Dios dice. Impone atención. Versículos 9 y 10 dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad. Y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos para su confusión de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un Dios o quién fundió una imagen que para nada es de provecho? Versículo 13. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás, lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre, hermoso, para tenerlo en casa. Versículo 14. Corta cedros y toma ciprés y encina, que crecen entre los árboles del bosque. Planta pino, que se críe con la lluvia. Versículo 15. De él se sirve luego el hombre para quemar y tomar de ellos para calentarse. Enciende también el horno y cuece panes. Hace además un dios y lo adora. Fabrica un ídolo y se arrodilla de delante de él. Versículos 17 y 18. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. ¡Wow! ¡Qué palabras! Versículo 20. De ceniza se alimenta, su corazón engañado le desvía, para que no libre su alma ni diga, ¿no es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha? Oh, querida familia, qué palabras tan tremendas de parte de Dios estamos leyendo en esta hora. ¿Te das cuenta? Las imágenes no hacen milagros. Aquí mismo, en el capítulo 46, en el versículo 6 y 7 de Isaías, dice lo siguiente. Sacan oro de la bolsa y pesan plata con balanzas. Alquilan un platero para hacer un dios de ellos. Se postran y adoran. Versículo 7. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Ahí se está y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Ah, qué palabras, querida familia, amigos. ¿Te das cuenta? Las imágenes de talla, los que se fabrican los seres humanos, no hacen milagros. Pero este me hizo un milagro. Sí, te hizo un milagro. Pero no viene de Dios. ¿De dónde viene? De Satanás. Exactamente. Exactamente. Así que si tú tienes un Dios, yo te invito a que con tu mente abierta, deja que Dios te hable a tu corazón.
y nos quite a ti y a mí cualquier imagen, cualquier Dios que estemos adorando. Dirás, pero bueno, quizás dirás tú, sí, pero yo no soy de esos cristianos, yo soy de los otros cristianos, de los buenos, de los que no tienen dioses. ¿Sabes? Quizás no tenemos esos tipos de dioses físicos, de imágenes, de santos, de ídolos, pero sí tenemos algún Dios por ahí escondido en nuestra vida. Dirás, ¿cuál? A ver, dígame uno. ¿Qué te parece el Dios dinero? ¿Qué te parece el Dios dinero? Al que le sirves, al que le sacrificas tu familia, al que le sacrificas tu tiempo, tu salud, para que ese Dios te dé dinero y puedas comprar muchas cosas en tu vida, cosas materiales. ¿Viste? ¿Te das cuenta? Que también quizás tenemos algún Dios ahí escondido en nuestra vida, en el hogar. Querida familia, amigo, no adores al Dios dinero. No sacrifiques el tiempo estando con tu familia para irte a trabajar para ganar dinero. No sacrifiques tu familia por el dinero. Valora a tu familia. Ámala a tu esposa, a tus hijos, a tu esposo. Ámalo, ámalos. Eso es lo que en verdad vale. Y no el dinero. Sí, el dinero es necesario, pero no es lo primordial en esta vida. Ahora, entremos a otro punto. Acerca de la idolatría, como dice el pasaje, donde está el trono de Satanás. Te voy a invitar a que regresemos muchos años atrás, allá al Antiguo Testamento, allá a la época de Noé y el arca de Noé. Noé tuvo un nieto que se llamó Nimrod. Y se encuentra en Génesis capítulo 10, versículo 8. Y nos dice el pasaje que este hombre, Nimrod, fue el primer hombre poderoso en la tierra, nieto de Noé. Nimrod, que significa rebelión, estableció un gobierno político, económico, religioso, en el cual él era adorado como un dios. El pasaje nos dice que fundó varias ciudades, de las cuales una de las más conocidas es Babel, donde se construyó la torre. Por eso se llama la Torre de Babel, porque estaba en el área de Babel. Y ahí se practicaba la hechicería y la idolatría. Así que pasa el tiempo y deciden matar a Nimrod para que se terminara por completo la adoración a Nimrod. Con este asesinato esperaban extirpar la adoración a Nimrod. Pero ¿qué pasa? Su esposa Semiramis, para no dejar que su reino se le fuese de las manos, inventó algo y dijo que Nimrod no había muerto, que eran mentiras, que no había muerto, sino que había ascendido al cielo y se había convertido en el dios Sol. Los sacerdotes le creyeron a la reina, le creyeron lo que dijo, le creyeron que Nimrod
era el dios Sol ahora. Y entonces los sacerdotes crearon un calendario solar con el propósito de siempre adorar al dios Sol. Y ellos fueron, a base del calendario solar, ellos fueron los que dividieron el calendario en 4 cuadrantes. Solsticio de verano, equinoccio de otoño, solsticio de invierno y equinoccio de primavera. En otras palabras, verano, otoño, invierno y primavera. De ahí viene, de los babilonios. Así que este calendario se diseñó conforme al culto babilónico al dios Sol. Hoy en día seguimos usando este calendario babilónico. ¿Por qué? Si es pagano. Bueno, esto lo estamos usando porque los romanos lo adoptaron mediante Julio César y se llamó el calendario juliano. Después pasa el tiempo y es actualizado por el Papa Gregorio y se llamó el calendario gregoriano. Pero su origen y propósito viene de Babilonia y es a la adoración al dios Sol. Bueno, después que Nimrod asciende al cielo, al dios Sol, su esposa Semiramis se mete en relaciones sexuales con un sacerdote y queda embarazada. Pero ella, lista, astuta, inventa algo y les dice que el dios Sol le embarazó con los rayos del sol. Otros dicen, otra historia dice que dijo que el dios Sol descendió y quedó embarazada. De ese embarazo nace ni más ni menos que Tamuz. Y dice la historia que se cree que ella dijo que Tamuz, que Nimrod fue encarnado en su hijo Tamuz y nació el 25 de diciembre. Yo no lo estoy inventando, es la historia babilónica. Tú puedes ir a Google y poner esto y te va a dar esa información. Esto es historia. Nació el 25 de diciembre, en el solsticio de invierno. Y de ahí comienza todas las festividades durante el año según el calendario babilónico. Bueno, ¿qué sucede con Nimrod? Supuestamente es encarnado en su hijo Tamuz. Tamuz, a la edad alrededor de 30, 40, 35, 30, 32, 33 años, Tamuz fue muerto. ¿Cómo? Un animal, un jabalí, lo invieste y es investido por un jabalí, es un cornado por los cuernos, como haya sido, un jabalí lo mata. Y ahora los sacerdotes babilónicos dedicaron 40 días de duelo, otro dice que era 30 días de duelo por la muerte de Tamuz. ¿Y qué hicieron con este duelo? Bueno, se alejaban de cualquier cosa que Tamuz hubiese querido allá en el cielo, allá en el cielo. Así que si Tamuz allá, donde estaba en el cielo, quisiese comer un cerdo o lo que sea, ellos se abstenían de comer cerdo. Así que, pues se abstenían de muchas cosas, básicamente, por esa 30, 40 días que duraba eh, el tiempo
que se abstenían de hacer eso en memoria de Tamuz. Bueno, esto originalmente se celebraba en el mes de junio, en el mes de Tamuz. De hecho, en el calendario judío, uno de los meses es el mes de Tamuz. Bueno, sigue la historia, pero ahí no termina. Tiempo después, Semiramis murió. La reina Semiramis también muere. Y también fue venerada. ¿Cómo? Se dice que ella también ascendió al cielo. Y los dioses la trajeron de vuelta a la tierra el primer domingo, cuando adoran a Tamuz. Y así, arrojándola en el río Éufrates en un huevo, el huevo se rompió y de ahí salió Semiramis, reencarnada como Istar, Astarte, la diosa de la fertilidad y el deseo sexual, dibujada como una mujer con pechos descubiertos, que salió de un huevo y convirtió un pájaro en un conejo que pone huevos para poder así reclamar su divinidad. Bueno, Tamuz nació el 25 de diciembre, recordándolo como el Mesías, el encarnado en su Hijo. El Dios que se encarnó en su Hijo para salvar al mundo. Nimrod encarnado en su Hijo Tamuz para salvar al mundo. Qué interesante, ¿verdad? Que como que algo me suena ahí, algo raro, algo familiar me suena ahí. ¿No te suena a ti también? Bueno, buena atención. Los 40 días de duelo de Tamuz, que se le conoce hoy en día como la cuaresma de los cristianos, la cuaresma cristiana. En Egipto, en los árabes, los musulmanes les llaman el Ramadán. Después, el domingo de Istar, cuando nació ella, cuando fue reencarnada en un huevo para reclamar su divinidad, se le conoce hoy en día como el domingo de Pascua. Ese mismo día fue cuando mataron al jabalí que mató a Tamuz. Es por eso que aquí en Estados Unidos todos los que practican esta creencia, comen jamón el domingo de Pascua, para complementar la adoración al dios Sol, a Tamuz, y a la diosa Istar, diosa de la fertilidad sexual. Por eso que donde hay sexualidad, hay pornografía, hay lascivia, hay sensualidad, vas a ver, si pones atención, está el símbolo de un conejo. ¿Me entiendes? Bueno, y aquí viene el significado del conejo. No es una invención o algo que se le ocurrió a la persona. No. El que hizo esto sabía bien de dónde proviene el conejo, el símbolo del conejo. Ahora, regresando a Nimrod, cuando planearon construir una torre que llegara hasta el cielo, si recuerdas, en Génesis capítulo 10, que Dios descendió porque la maldad miró que la maldad era mucho, el deseo y la ambición de subir hasta el cielo y llegar hasta con Dios. Dios miró, descendió y le cambió el lenguaje a toda la gente. Y ahora todos hablaban un lenguaje diferente, que de ahí proviene el origen de tantos lenguajes hoy en el mundo. Pero bueno, pasa el tiempo, se dispersan todos, salen dispersados por todo el mundo.
a poblar nuevos pueblos, nuevos ciudades. Y se van con un lenguaje, se van con sus prácticas de idolatría, con sus prácticas de hechicería, con sus prácticas de astrología. Bueno, todos salen dispersados. Ahora pon atención. Para los griegos y los romanos, el dios Sol es el Sol Invictus y nació el 25 de diciembre. ¡Wow! ¡Qué coincidencia, ¿no crees? Para los persas, el dios Sol es el dios Mitra y nació también el 25 de diciembre. ¡Wow! Otra coincidencia. Para los egipcios, el dios Ra, el dios solar, el dios del sol, también nació un 25 de diciembre. Te preguntarás, ¿y cómo esto es posible que esta idolatría Tamuz se practique en otros lugares? Bueno, como te dije, cuando Dios los dispersó, se llevaron consigo sus creencias, sus costumbres, sus dioses, un lenguaje. Y es así como tanta coincidencia es porque cuando llegaron a esos países, digamos, llegaron a Egipto, hablaron otro lenguaje, adoraron al mismo Dios de Babilonia, a Tamuz, pero con otro nombre, con otra imagen, pero era el mismo Dios. Y así pasó con todos los países, con todas las naciones de aquellos tiempos, los griegos, los persas, etc. ¿Te das cuenta que Babilonia es la madre de toda la idolatría y el paganismo que hay en el mundo hasta hoy en día? No sé si te diste cuenta de eso, pero yo sí me di cuenta de eso. En Babilonia es donde se originó todo el paganismo, toda la idolatría que hubo y que hay hasta hoy en día. Se originó en Babilonia. Por eso es que Dios, cuando sacó a Abraham de Ur de los Caldeos, de Babilonia, que es el mismo lugar, pero diferente nombre, lo sacó para que no se contagiara de esa idolatría, prometiéndole y le promete una tierra nueva, una tierra que fluía leche y miel, una tierra de bendiciones. Le prometió a Abraham que sería bendición para todas las naciones, para todo el mundo. Y lo invitó a salir de Ur de los Caldeos, en palabras, de Babilonia. Y Abraham aceptó y salió. Cuando llegamos a Apocalipsis, también el Señor, en Apocalipsis capítulo 18, versículo 4, también vuelve a invitar nuevamente a salir de Babilonia. Salid, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados. Wow, qué interesante. Ya vamos a llegar a este pasaje algún día, donde vamos a estudiar qué significa en Apocalipsis cuando dice salir de ella, pueblo mío. ¿Salir de dónde? Salir de Babilonia. ¿Qué significa? Si Babilonia ya no existe, ¿de dónde vamos a salir? Bueno, vamos a llegar a ese punto que vamos a estudiar también. Así que, tú me preguntarás, bueno, ¿y qué tiene que ver todo esto que me estás contando con el mensaje a Pérgamo? Bueno, pues tiene mucho que ver. ¿Sabes por qué? Porque el versículo 13 dice,
yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás. Pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Aquí este pasaje está resaltando, primeramente, nos hace y nos invita a recordar el origen del paganismo. Nos invita a comparar lo que se practicaba en el pasado en Babilonia y lo que en ese entonces en Pérgamo se estaba practicando, que era básicamente lo mismo. Como te digo, eran los mismos dioses, pero con un nombre distinto, con un lenguaje distinto, con una imagen distinta, pero era el mismo Dios. Y detrás de bambalinas, detrás de escena, el trasfondo de esa idolatría al dios Sol era la adoración a Satanás. Eso es lo que quiero en esta primera parte que tengamos bien en claro. Que todo ese paganismo que hubo en Babilonia llegó a Pérgamo. Y algo más interesante es que ahí en Pérgamo brincó al cristianismo. ¿Te das cuenta? De Babilonia a Pérgamo y de Pérgamo al cristianismo. Dirás, ¿cómo que al cristianismo? Sí. No te despegues, que la próxima semana vamos a terminar este estudio y vamos a descubrir varias cosas. ¿Cuándo fue que el paganismo entró al cristianismo? ¿Cómo fue que el paganismo entró al cristianismo sabiendo que era idolatría pagana? ¿Quién introdujo el paganismo al cristianismo? ¿Y quién fue cómplice de aceptar el paganismo al cristianismo? Oh, querido, son palabras duras, pero verdades que vamos a aprender la próxima semana. Y te vas a sorprender de quién estaba de acuerdo, quién estaba detrás de este salto del paganismo al cristianismo. Así que Dios te bendiga en esta tarde. Espero que hayamos aprendido, hayamos entendido cómo se originó el paganismo. Así que quédate la próxima semana. No te olvides, la próxima semana vamos a terminar este emocionante estudio. Que Dios te bendiga y hasta la próxima.